Buenos días a todos, a los que lo vais a ver en directo y a los que lo vais a ver en diferido. Hoy tenemos un nuevo entrevistado para el canal de YouTube de Los Ruralistas, la comunidad para propietarios de alojamientos rurales y fans de turismo rural. Es una persona que yo quería daros a conocer porque tiene un proyecto, en principio a mí que me pareció como una locura, o sea, súper original, y quería que os lo explicara y además que incluso por el sector en que estáis podéis colaborar a ello. Buenos días, Alberto. Buenos días, muchísimas gracias Estrella por la oportunidad. Alberto es coordinador y fundador del Museo del Turismo. Y la pregunta obligada es, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, me vas a permitir no ya proyecto, sino iniciativa. De hecho, siempre me lo recuerda Gabriela, que es una de nuestras colaboradoras principales, está en Argentina, y dice, ya no es proyecto, es iniciativa. ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, pues nace por un regalo que me hace una persona, un amigo belga, que se llamaba Serge Patelli, nos dejó hace un par de años, y me regaló un libro, una guía Michelin de los años 30, y me dijo dos cosas que fueron muy amables para mí, pero una bofetada a mi país que me hicieron pensar. Me dijo, la mitad de la cultura española está en la basura. Y bueno, en algún sentido no le faltaba razón. Y luego me dijo que era el único español que apreciaba ese tipo de cosas y que por eso me la daba a mí. Y yo ya coleccionaba un montón de cosas y también conocía a otras personas que coleccionaban y que intentaban hacerse con guías de viaje, adhesivos, souvenirs, postales, fotos, todo lo que fuera, lo que estuviera relacionado con el sector turístico. Y bueno, pues me encontraba con esa necesidad, con ese deseo de que esas cosas pues no se tiraran a la basura y que pudieran estar en muestra y que pudieran conocerse por otras personas. Entonces, me parecía también injusto que yo recibiera cosas y que las guardara en un cajón y que nadie las viera. Entonces pensé en hacer un museo. Y de ahí pensé en dos modos de hacer un museo. Uno era pues abrir un museo tradicional, un museo en un lugar en donde se abre una puerta, hay alguien que te recibe, se pagan 5 euros y ves las cosas que hay allí, en este caso relacionadas con la historia del sector. Pero pensé en otra posibilidad que creo que es lo que te ha gustado, Estrella, como una cosa bastante revolucionaria, que era un modo de hacer un museo expandido por el mundo, repartido por el mundo, y por eso estás diciendo a tus seguidores que también ellos pueden participar, y efectivamente es así. Nuestro museo es un museo que está presente en todos los lugares en donde hay un espacio expositivo que cuenta un aspecto de la historia del sector. Un aspecto que puede ser la historia de un destino, la historia de una persona, la historia de una empresa, la historia de un alojamiento. Esos espacios expositivos temáticos nosotros los llamamos salas, y hoy hemos llegado a tener más de 105 salas en 17 países, y cada una cuenta efectivamente un aspecto del sector. Y esto hace de la historia del sector. Y esto hace pues eso, que seamos quizás el museo más grande del mundo. Sí, por lo que he estado viendo, creo que ya lleváis 107 salas. Bueno, hay algunas vamos por 108 ya, pero hay algunas que todavía les queda alguna cosilla, tienen un número, pero les queda alguna cosilla para abrir. Pero vamos a hablar de efectivamente 108 salas. Y cada día surge alguna, porque siempre hay alguna agencia de viajes de algún país. Oye, yo tengo 40 años de historia y quiero contar mi historia. Y bueno, así vamos creciendo. Y es un crecimiento exponencial, gracias a que somos más de 400 colaboradores por el mundo. De hecho, yo soy fundador y coordinador, pero luego hay otros 3 responsables, que son Javier García Cuesta, Rafael Guzmán y Javier Mateos de Porras, y luego más de 400 colaboradores por todo el mundo que se ocupan de cada cosa que puede cada uno. Por ejemplo, estamos hablando de esta parte offline, de esta parte presencial, de esta parte de pequeñas salas, pequeños espacios expositivos en muchos lugares, pero luego está nuestra parte online y tenemos una página web, la www.elmuseodelturismo.org, y redes sociales en 17 idiomas. Y dentro de 10 días también tendremos en húngaro, con lo cual tendremos 18 idiomas en los cuales informamos y divulgamos la historia del sector turístico. Y se podría resumir como que la misión del turismo es que no se pierda toda la historia del turismo.
no se pierda y que se divulgue, efectivamente. Hoy estamos muy orgullosos de hablar de turismo rural, estamos muy orgullosos de hablar de destinos, del maíz, de ciertas palabras que utilizamos hoy como si las hubiéramos inventado, pero es que el turismo existe desde siempre, desde el momento en el que alguien se ha desplazado con algún interés a algún sitio. Y bueno, así no solamente no lo perdemos, sino que lo divulgamos. Y lo que decíamos antes de esa palabra basura, que suena un poco mal, pero efectivamente es que ese tipo de cosas que hoy todos tenemos en nuestras casas, postales, fotos, guías de viaje, libros de cuando se estudió alguna cosa relacionada con el turismo, y lo tenemos ahí y decimos, ¿para qué me sirve esto? Pues lo tiro, porque en realidad no es una cosa antigua. Si uno tiene algo del siglo XVIII es consciente de que tiene su valor, pero algo del año 93, de un operador que ya ha desaparecido, un folleto turístico de Yugoslavia, que es del año... Bueno, al fin y al cabo parece que no tiene mucho valor, pero sí que lo tiene, entre otras cosas porque lo tiene hoy y lo va a tener mucho más dentro de 5 o 6 años. Y así lo que dices tú, Estrella, recordamos, divulgamos y conservamos un patrimonio que creo que es obligación mantenerlo, pero no solo en cuanto a destino, sino en cuanto a la historia. Hablabas antes de cómo puede colaborar cada una de las personas que nos está escuchando. Vamos a poner ejemplos. Una casa rural en la provincia de Teruel que tiene 20 años de historia o 10 o 5. Bueno, pues yo creo que sería bueno que conservara su historia y que dijera, pues así empezamos, así era la casa antes, ahora es así, por aquí han pasado estas personas, estos son el libro de firmas de las personas que han pasado por aquí. X, esto lo construí porque era la casa de mi abuelo. Bueno, contar la historia de la casa rural, no de la historia del lugar, no, la historia del aspecto turístico de esa casa rural, o la historia de un destino. Todos los destinos turísticos tienen una historia. Hubo alguien que hizo algo en algún momento para abrir un museo, para poner en valor aquella cosa que luego ahora está siendo visitada. La historia de un destino, la historia de esa persona que hizo el destino, la historia del sector turístico. Y has comentado antes, como referencia del año 93, ¿hay algún año que digas, para poder estar dentro del museo tiene que ser antes o posterior de una fecha o da igual en cuanto a fechas? No, realmente, mira, hay hoteles modernos que no están contando la historia de ese hotel, están contando la historia del destino en donde está ese hotel. Lógicamente, cuantos más años, pues más cosas tienes que contar, pero aquí no estamos buscando cosas antiguas ni empresas antiguas. Esos 400 personas que colaboran, no siempre son personas mayores que tienen que contar muchas cosas o tienen tanto que un bagaje histórico detrás, no, es simplemente personas que les gusta la historia del turismo. Mira, por ejemplo, tenemos salas en algunos centros de enseñanza, no solamente en España, sino también en el extranjero. Y ahí hay personas muy jóvenes, simplemente tienen vocación por contar la historia del sector. La persona que lleva, por ejemplo, el Instagram en portugués o Museo de Turismo, Naide Nóbrega, que es brasileña y que se encarga del desarrollo en Brasil, es una persona muy joven y tiene una inquietud que es recordar la historia del sector. Hay personas muy jóvenes que leen a Santiago Posteguillo sin tener que ser muy mayor y hablando de temas de muy antiguos. Entonces, no hay una fecha anterior a la cual podamos tenerla en cuenta a la hora de colaborar con el museo. Es más el interés de recordar y conocer la historia de nuestro sector. A la hora de elegir la sala, pero no la online, sino la offline, ¿tiene que cumplir algunas características esa sala? O sea, ¿o puede cualquier estancia ser parte de la sala? Bueno, offline, las salas, hablamos siempre de salas presenciales. Esta sala está en este lugar, la 105, está en una agencia de viajes, en Viajes Aragoneses, en Buenos Aires. Esos son las salas físicas. La parte offline no hablamos de salas, hablamos de páginas de Facebook, de TikTok, de YouTube, no, ahí no hay ningún requisito. En realidad lo que hacemos es recibir información que nos va mandando gente o vamos enterándonos de noticias o vamos siguiendo pistas. Hasta hace algún tiempo, pues yo no conocía lo que era un caravanserai, que era el origen de nuestros hoteles en el mundo musulmán, en el mundo árabe. Y bueno, pues ahora lo conozco y hablo de ello. Entonces, es noticias que nos van llegando. No hay ningún requisito para que alguien nos pueda mandar una información que luego podamos sacar en redes sociales. Simplemente que tenga un interés para sacarlo en redes sociales. Vale. Y en la página web sí que tenemos un blog que cuando alguien dice, pues yo tengo muchas cosas que contar de Mondoñedo como historia del sector, pues la historia de las peregrinaciones a la catedral, lo que fuera. Voy a escribir un artículo porque además tengo 2 o 3
fotografías antiguas de algún alojamiento, entonces eso no se necesita más requisito que el que pueda ser interesante para la gente que pueda leer el blog. Vale, entonces, llevado al terreno de las casas rurales, cualquier casa rural podría tener una sala en su alojamiento. Sí, para abrir una sala hay que tener ciertas cosas. Primero, un interés en contar la historia de algo del sector turístico. Segundo, un lugar que puede ser la propia casa rural, lógicamente. Tercero, escoger un tema que puede ser la historia de la propia casa rural si se entiende que tiene algo que contar. Pero puede ser también otro tema, la historia del destino en el que está el destino turístico en donde está esa casa rural. Y ya está, buscar el material que se pueda poner en muestra ahí, que no tienen por qué ser a lo mejor originales. Se puede contar la historia de algún sitio sin tener el propio original, sino trabajar más en el Word, en una página en donde se pueda escribir: esta casa rural está en este sitio, en donde sucedió esto, también reproducciones de fotos y demás. En la búsqueda de materiales quizás, aunque parezca raro lo que estoy diciendo, para abrir una sala, el material que se expone llega, porque en el momento que un hotel dice voy a contar la historia de este destino, empiezan a llegar voluntarios y gente en esa localidad que tiene algún material, algo que contar, y también esto es un museo de museos, y en algunos museos no se ve exactamente lo mismo hoy que dentro de 3 años, porque se va evolucionando con nuevos fondos, con nuevas formas de mostrar esos fondos, con nuevas exposiciones, y nosotros igual. Entonces, cualquier casa rural que quiera contar la historia de algún aspecto del sector turístico, pues siempre nos contacta y bueno, pues siempre se encuentra un modo de contar ese aspecto, o podemos encontrar ese tema y podemos encontrar el modo en el que pueda entrar dentro del Museo del Turismo. Y se ha dado el caso, por ejemplo, que alguien diga, jope, pues yo no me quiero andar enredando en ponerlo yo, que te ha hecho llegar el material y tú lo has expuesto donde has creído conveniente. Muchos. Estos son, entre los 400 colaboradores hay muchos donantes que nos dicen, mira, yo tengo una colección de pins, una colección de adhesivos, una colección de postales. A veces no las tiene porque ha hecho él esa colección, sino porque es de su padre o de su abuelo y prefiere que esa colección siga estando en muestra y que sirva para algo. Prefiere, en vez de venderla y decir, pues voy a respetar un poco el espíritu que tenía mi padre de coleccionar esto y lo voy a poner en muestra. Entonces nos donan una serie de postales y luego nosotros complementamos con esos fondos que tenemos a algunas salas que se van abriendo por el mundo. Y bueno, hay historias muy bonitas, por ejemplo, la colección de adhesivos que nos llegó de Juan Carlos Tártara, un tour operador, el fundador de Viajes Piamonte en Argentina. Nos llegó una colección de adhesivos, y esa colección de adhesivos, pues de esos que se ponían en las maletas en los años 50, 60, 70, bueno, pues algunos de esos adhesivos están en muchos lugares a lo largo de todo el mundo. Pero tampoco tenemos unos almacenes grandes, tenemos nuestras casas. Entonces, lo que intentamos es poner en valor esos fondos, pero siempre intentamos no almacenar cosas en nuestras casas de cosas que nos donan, porque lo que intentamos es rápidamente encontrar esos sitios, con lo cual lo mejor es que esa persona se ocupe de ponerlo en muestra en algún sitio. Otro caso, Ernesto Céspedes, un excelente colaborador que bueno, pues hace cosas desde Lleida. Él tenía una colección de álbumes de fotos de los años 20 del siglo pasado, de esos álbumes de fotos hechos en negro, que se escribía en tiza, donde había fotos, se pegaban también en esos años por los tickets, las postales de los sitios que se visitaban. Bueno, era un álbum que contaba los viajes de los viajeros de hace un siglo, y entonces esos álbumes él los ponía a disposición y nosotros encontramos un lugar en donde se pudieran poner. En este caso fue el Hotel Aba de Huesca. Con lo cual, siempre que hay alguien que tiene algo interesante, siempre se encuentra un modo en el cual podamos ponerlo en muestra en algún sitio y que además esas personas siguen conservando la propiedad de esas cosas, a no ser que nos las donan al museo y nosotros encontremos, pues eso, un lugar en donde poderlo exponer. ¿Qué planes tienes para el museo para el 2024? Bueno, seguir creciendo. Realmente no tenemos ningún plan concreto. Este año se han abierto como unas 20 salas. Hemos abierto nuevas redes sociales, hemos hecho una exposición de carteles en la Universidad de Extremadura, en el aeropuerto de Barajas, en el Ayuntamiento de Astorga con la colaboración de Tour España. Simplemente seguir creciendo. No tenemos una vía para seguir creciendo, sino que esos 400 colaboradores sigan ayudando, que lleguen algunos otros, que se abran nuevas salas,
abrir nuevos perfiles y páginas en redes sociales en otros idiomas y seguir divulgando la historia del sector y seguir divirtiéndonos con ello, porque en realidad esto no tiene ningún afán de lucro. De hecho, bueno, se pierde dinero, pero hay gente que utiliza su dinero en ir a ver un partido de fútbol a donde fuera, y a nosotros pues nos gusta este tema, es nuestro hobby, conocer otra gente que le guste. No hay cosa más bonita que tener un hobby y conocer a otras personas que tengan el mismo hobby. Nosotros nos hemos juntado 400 personas teniendo este hobby y bueno, pues gracias a ti, Estrella, y a esta oportunidad que nos das, pues a lo mejor podemos conocer a alguna otra persona que también le guste este tema y bueno, recordar a nuestros orígenes y divulgarlos además, divulgar la historia del sector turístico y homenajear un poco a los pioneros y a las personas que nos han antecedido. Y ahora, en cuanto a Alberto como persona, ¿cuándo ha sido la última vez que has ido a escapada rural? ¿Que he hecho una escapada rural? Bueno, ahora mismo acabo de salir de una operación de menisco y hace tiempo que no la he hecho y luego además el segundo semestre ha sido de muchísimo trabajo. Entonces, la verdad es que ahora te podría decir en septiembre. En septiembre fue mi última escapada rural. Bueno, no así hace tanto. Bueno, uno tendría que tener una escapada rural cada mes. Eso yo creo que lo tiene que prescribir un médico. Es algo, porque aparte escapada rural es ir de vacaciones al entorno rural, que puede ser muy lejos o puede ser muy cerca. Con lo cual yo creo que es casi obligatorio y sano hacer una escapada al mes. Con lo cual yo creo que septiembre ha pasado demasiado tiempo. Pero bueno, no ha sido las condiciones favorables últimamente. El reseteo mental que haces cuando vas de escapada rural es la mejor receta, lo que dices tú, que un doctor puede hacer. Te iba a preguntar, ¿vas a asistir a Fitur? Bueno, estoy pendiente de un tema de salud, pero creo que sí que asistiré a Fitur. Lo que pasa es que en Fitur estaré más por mi aspecto del trabajo. Yo trabajo en el sector y el Museo del Turismo, bueno, pues lo desarrollo un poco en fines de semana y por las noches. Entonces en Fitur poco podré hacer en el Museo del Turismo. Pero espero que sí, espero estar en Fitur. La anterior entrevistada se llamaba María y tiene un alojamiento en Cejín, Murcia, y dejó una pregunta para ti. Y era, ¿qué ventaja y qué desventaja ves tú en el turismo rural actualmente? Bueno, puntos fuertes y puntos débiles. Bueno, la ventaja es que hay mucho por hacer. Entonces, cuando hay mucho por hacer, se puede ver como ventaja o desventaja. Yo lo veo como ventaja. Cuando hay algo que no se ha hecho o hay algo que se puede hacer, pues para mí eso es una oportunidad enorme. Y como desventaja, quizás que dependemos demasiado de la excesiva estacionalización de los fines de semana y que creo que no tenemos demasiados turistas que vengan de muy lejos, en este caso extranjeros, quitando en algunas zonas como pueda ser Mallorca y demás, pues que estamos dependiendo demasiado del mercado nacional, con lo cual dependemos de los puentes y de las festividades. Eso es el punto fuerte y el punto débil del turismo rural, en mi opinión. ¿Y qué pregunta dejas tú para el siguiente? Pues para el siguiente, siguiendo con el tema del Museo del Turismo, ¿qué es lo que conoce de la historia del destino en el que esté? No sé de dónde será, pero si conoce cuál fue el primer hotel de su provincia o si conoce cuál es la agencia de viajes más antigua de su provincia, ¿qué conoce de la historia del turismo en su destino? Y así, bueno, a lo mejor sabe mucho, a lo mejor no sabe, pero estoy lanzando la idea de que igual que conocemos la historia de nuestro país en muchos sentidos, creo que la persona que trabaja en cualquier sector está obligada a conocer la historia de ese sector y está obligada en este caso a conocer la historia del turismo en su destino, lógicamente, para empezar, pero en general, cuál es la primera agencia de viajes de la historia, cuál es el primer hotel de España, lo que fuera, pero hay que conocer el sector en el que estamos, empezando por su pasado. Sí, a lo mejor con eso, pues lo que comentas, le provocas ya la curiosidad y la inquietud de decir, jolín, o sea, estoy aquí y no sé realmente, incluso a lo mejor es un propietario de un alojamiento rural y no sabe de cosas muy interesantes que incluso él puede aprovechar para contarlo en un post del blog, en sus redes sociales, así que me parece una pregunta muy buena. Y una segunda, si la quieres hacer. ¿Qué conoce de las casas de labranza? Porque hablar de turismo rural, de la historia del turismo rural, es hablar de las casas de labranza. Te pasaré una foto de
de una guía de casas de labranza y de cosas, porque el turismo rural en general también tiene su historia. Hablamos ahora de turismo rural como si lo hubiéramos a veces inventado, pero no, el turismo rural, si lo pensamos, pues ha existido siempre. Y también su legislación y su regulación y sus diferencias entre países y demás. Y hablar de casas de labranza, ese término, es hablar de la historia del turismo rural. Sin ser experto. Yo no soy experto en la historia del turismo. Soy experto en intentar liar, intentar convencer a gente, intentar hacer ver de la importancia de conocer la historia. Pero no me considero para nada experto de la historia del sector. Y yo tampoco conozco a nadie, o sea, porque para la palabra experto para mí siempre me queda como muy top, ¿sabes? O sea, y siempre se puede encontrar alguna fisura. Entonces, la palabra experto no me gusta utilizarla para ningún caso, ¿sabes? O sea, decir, es que no llega, ¿sabes? Ya decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Eso es la primera forma de conocer más cosas. Si ya te consideras experto, ya te vas a relajar porque no escuchas a otras personas que te puedan enseñar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto, por este ratito. Fenomenal. Te deseo que pases ahora, por la proximidad de las fechas, unas buenas fiestas y que, nada, si vas a Fitur, pues nos podamos abrazar. Esperemos, seguramente sí, ya lo verás. Muchas gracias, Estrella. Besos, chao. Adiós. Adiós.